¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. ¡Ciencia! Divulgación. Naturaleza. Investigación. ¡Salud! Noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Estimados radioyentes, muy buenos días. 10:17 de la mañana del viernes 3 de febrero y les damos una cordial bienvenida a De Humanos y Otros Bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. Hoy, en una entrega más de su programa, les acompañaremos Verónica Espinosa, Alfonso Molina y quien les habla, Sandra Enríquez. Bienvenidos. Bienvenidos, Radio Escuchas. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes este espacio. Quiero aprovechar para enviar saludos a Jenny Carrillo, que nos está escuchando desde la Universidad de Valencia en la Facultad de Farmacia. Hola, Jenny. Saludos, Jenny. Gracias por escucharnos. Que te vaya bien. Y bueno, empezando con los titulares, en primer lugar vamos a compartir algunas de las principales investigaciones que han hecho noticia durante la última semana. En Tertulia y Café conversaremos con el doctor Víctor Seco, biólogo molecular y profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. En el segmento Científicos en el Ecuador, dedicado a conocer experiencias de científicos extranjeros radicados en el Ecuador y ecuatorianos recién retornados, Ana Poveda conversará con el biólogo español Esteban Fernández. Finalmente, Verónica Espinosa, en el segmento Ciencia Extravagante, compartirá una divertida y peculiar anécdota titulada Premio Charles Darwin. No se olviden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter y con el hashtag BichosCis. En este momento quiero hacer un anuncio para la comunidad universitaria. Quiero informarles sobre la exposición de bioarte y turismo que se realizará el día 9 de febrero de 10 a 17 horas en la carrera de Turismo Histórico Cultural de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en las calles Fernando Santillán y Avenida La Gasca. Las temáticas a tratarse son biodiversidad, ecosistemas del Ecuador e impactos ambientales del turismo. Quedan todos cordialmente invitados. En las noticias científicas de la semana vamos a contarles los principales resultados de investigación que han hecho eco en esta semana. Bueno, una noticia interesante trata sobre un animal que tiene una boca gigante y no tenía ano. Así podría haber sido nuestro primer ancestro. Este organismo mide apenas 1 milímetro, tiene una boca inmensa y carece de ano. Se trata de un microscópico animal marino, cuyos restos fosilizados fueron descubiertos recientemente en el centro de China y que, aseguran los investigadores responsables del hallazgo, podría ser el ancestro más antiguo de los humanos encontrados hasta la fecha. Se cree que esta criatura, el primer escalón en la cadena evolutiva que dio origen a los peces y posteriormente a los humanos, vivió hace 540 millones de años en medio de los granos de arena del fondo marino. Según detallan los investigadores en la revista Nature, el Sarcorythus, nombre científico del espécimen, es el ejemplo más primitivo de una categoría de animales llamados deuteróstomos, que son los ancestros comunes de un gran número de especies, entre los que se incluyen los vertebrados. A simple vista, estos fósiles parecen pequeños granos negros, pero bajo las lentes del microscopio, el nivel de detalle dejó boquiabiertos al Dr. Simon Conway y a su equipo de la Universidad de Cambridge en Reino Unido.
el Sarcoiristus tiene una serie de arrugas alrededor de su boca. Esto, creen los científicos, le permitiría dilatarla para alimentarse de presas relativamente grandes. Era un organismo que tenía simetría bilateral, es decir, que su lado derecho es igual al lado izquierdo. Su cuerpo estaba cubierto por una piel delgada y flexible y tenía músculos. Esto hace pensar que se movía contrayendo sus músculos y se trasladaba retorciéndose. Y a cada lado tenía una serie de aperturas por las que seguramente expulsaba el agua que ingería al momento de tragar a su presa. Aunque quizá el rasgo más curioso es la falta de ano, que indica que el animal comía y excretaba por el mismo orificio. Los científicos piensan que como un deuterostomo temprano representa los orígenes primitivos de una gran cantidad de especies, incluida la nuestra. Dicen que las huellas fosilizadas de esta criatura, de 540 millones de años, sí, como escucharon, 540 millones de años que se dice pronto, y que los seres humanos no nos podemos hacer una idea clara de esta cantidad de tiempo, decía que las huellas de esta criatura están exquisitamente bien conservadas, a pesar de estos 540 millones de años transcurridos. Este animal marino microscópico, como mencionó Sandra, es el primer enlace propuesto conocido en el camino evolutivo que condujo luego a la aparición de los peces y eventualmente otros grupos de animales, incluidos los seres humanos. Recordemos que el camino evolutivo de los diferentes grupos de animales, como de todos los grupos de organismos, se parece a las ramas de un árbol y no es una línea recta, como mucha gente tiende a pensar. Es decir, no hay una línea recta evolutiva entre este animal microscópico marino y los seres humanos, sino más bien es uno de nuestros ancestros que podría estar en la raíz de un enorme árbol lleno de ramas y los seres humanos estaríamos ubicados en la punta de una de estas ramas como animales que somos. Claro, y todas estas investigaciones realmente lo que quieren llevar es desentrañar el pasado y saber de dónde vinimos, cuál es nuestro origen. Por ejemplo, también en Etiopía, cuando descubrieron el fósil de 3.2 millones de años apodada Lucy, en esos años no se encontraba nada datado antes de Lucy, y se creía que había solo una línea que descendía de los simios a Lucy, y estos eran nuestros ancestros más inmediatos. Pero si vamos más atrás a nuestro ancestro en común, como mencionó Sandra, el Sarcoiristus es uno de nuestros ancestros. Y esto de tener solamente un orificio tanto para deglutir y excretar es lo que me dejó como un poco asustada. Y me pongo el término, ¿no? Bendita evolución, y esto de un mal sabor de bocas puede venir de este ancestro, aunque aún no lo conocíamos. Qué bueno que es un carácter bastante primitivo, ¿no? Que luego en el camino evolutivo este rasgo se perdió y ahora los animales un poco más evolucionados tenemos 2 orificios, ¿no? Gracias. Para evitar ese mal sabor de boca que dice Verónica. Bueno, la segunda noticia que tenemos es que crean la primera forma de vida semisintética con 2 genes completamente artificiales. Es una bacteria de Escherichia coli, pero al mismo tiempo es una forma de vida artificial. Donde el resto de seres vivos de la Tierra tenemos solo 4 bases de ADN, este nuevo organismo nacido en un laboratorio tiene 6. Las 2 bases adicionales pueden dotar a la bacteria de funciones totalmente inéditas. El organismo es una creación del equipo de investigación de California y ha sido creado mediante la técnica CRISPR-Cas9 de edición de genes. El gran reto de este avance en modificación genética era lograr que los nuevos genes fueran estables a lo largo de todo el ciclo de vida del organismo. En otras palabras, que lo aceptara sin enfermar. En las primeras pruebas, la bacteria rechazaba los nuevos genes y enfermaba al tratar de replicarse. Para que los genes artificiales se integren con normalidad en la estructura genética de Escherichia coli, ha sido preciso desarrollar un vehículo llamado transporte de nucleótidos, que no fuera tóxico para la bacteria. Además, se han usado enzimas que también fueran compatibles con las que el organismo usa para replicarse. CRISPR ha sido la herramienta final que ha permitido que no hubiera este rechazo. Pero, ¿tanto esfuerzo para qué? ¿Qué es capaz de hacer esta bacteria, mitad natural y mitad artificial? De momento,
absolutamente nada. Las bases nitrogenadas X y Y que lleva no tienen información legible que pueda traducirse en nuevas funciones o características genéticas. Están, por sí, así decirlo, vacías de contenido. La buena noticia es que ahora que han logrado que el organismo se mantenga saludable con estas nuevas bases, pueden escribir la información que quieran en ellas. Desde hacer que la bacteria genere cadenas complejas de proteína para nuevos biofármacos, hasta convertirla en una pequeña fábrica de supermateriales. La Escherichia coli es una bacteria que se encuentra normalmente en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y animales de sangre caliente. Debido a su elevada presencia en el tracto gastrointestinal y en las heces, la Escherichia coli se utiliza como el indicador principal de contaminación fecal en la evaluación de la inocuidad de los alimentos y el agua. La mayoría de estas bacterias son organismos comensales inofensivos cuando se encuentran en su hábitat intestinal natural. Este microorganismo ha sido estudiado con mayor profundidad y es uno de los mejores caracterizados desde el punto de vista genético. Escherichia coli es uno de los verdaderos caballos de batalla de la genética, debido a su tamaño pequeño y su rápida multiplicación. Escherichia coli es fácil de cultivar en el laboratorio en medios líquidos o en medios sólidos en cajas Petri. El genoma de esta bacteria está en un solo cromosoma y en comparación con el genoma del ser humano, plantas y otros animales es relativamente pequeño, por lo cual se ha usado en diversos estudios genéticos. Este organismo creado semisintéticamente en el laboratorio tiene dos bases adicionales llamadas X y Y, además de las A, T, C y G normales que tenemos todos los microorganismos. Lo interesante de esta investigación, como mencionó Verónica, es la técnica que utilizaron, la técnica CRISPR-Cas9, que es una técnica que actualmente se está utilizando para la edición de genes. Esta edición no solamente es posible en microorganismos como Escherichia coli, sino también podría ser posible en organismos más evolucionados como los seres humanos. Entonces, los científicos que pareciera que están jugando con el genoma de esta bacteria, en realidad están explorando las posibles aplicaciones que tendría la edición de genes en la medicina humana también. La tercera noticia que les vamos a compartir tiene que ver con la identificación de las neuronas responsables de la atracción sexual. El impulso que tenemos de procrear es necesario para la supervivencia y debe estar programado de antemano en nuestros cerebros. Ahora se sabe porque unos científicos han descubierto una pista importante sobre las neuronas implicadas en esta programación. Usando técnicas para escrutar el interior profundo de nuestro cerebro, un equipo de la Universidad de Carolina del Norte halló que grupos de neuronas sensibles a hormonas sexuales están situadas en el hipotálamo de los ratones, especializadas en hacer que los individuos se den cuenta de la presencia de alguien del sexo opuesto y así desencadenar el proceso de atracción sexual. Este mecanismo incluye un circuito en el cerebro sensible a hormonas que controlan la motivación social en las hembras de ratón. Estas neuronas esencialmente toman señales sensoriales y hormonales y las traducen en un comportamiento social motivado. Lo descubierto por este grupo de investigadores aporta nueva información sobre el comportamiento social hacia el sexo opuesto en mamíferos y podría ser también relevante para ciertas enfermedades mentales. Estos científicos comprobaron que cuando las hembras de ratón están expuestas al olor de la orina de los machos, pero no al olor de la orina de las hembras u otros olores, un gran subgrupo de ciertas neuronas de una zona del cerebro llamada preóptica medial aumenta su actividad. Se constató además que estas neuronas responden más vivamente a la orina de machos de ratón cuando las hembras tenían altos niveles de estrógeno circulando, o una combinación de estrógeno-progesterona que aparece antes de que estos animales se vuelvan fértiles. Bueno, como lo decía Alfonso, algunas teorías afirman que para que se dé la atracción sexual existe un código de señales energéticas que se establecen mediante corrientes eléctricas entre los campos electromagnéticos de dos personas. Si estas señales son identificadas como complementarias, los mensajes se interpretan de forma positiva y producen un efecto de atracción mutua. Otros expertos defienden una mecánica hormonal como explicación para la atracción sexual. Según ellos, la conexión se realizaría por efecto de una secreción hormonal similar a la que la mujer experimenta durante la ovulación y que tiene el efecto de incrementar su deseo sexual.
Los detractores de esta teoría la relacionan únicamente como un medio natural para fomentar la reproducción, herencia de los mecanismos que en los seres inferiores hacen coincidir con el celo, el momento de mayor capacidad reproductiva de ambos sexos. Sin embargo, la teoría más extendida no se aleja mucho del paralelismo con el comportamiento animal, ya que se basa en el olor corporal, que, como es bien sabido, juega un papel fundamental en el cortejo de casi todas las especies animales. Los seres humanos actualmente ocultamos nuestro olor corporal con perfumes, que bien podrían ayudar a una mayor atracción sexual o, caso contrario, repelerla. En algunos casos se agradece que se oculte el olor corporal natural, ¿no? Sí. No, pero puede ser el atrayente que necesitamos, Tal vez. realmente. ¿Será? Bueno, Las personas solteras podrían pensarse eso. muchas empresas enfocadas en el desarrollo de desodorantes masculinos aprovechan esta imagen, ¿no? Para Claro, traer que el ponen olor. feromonas o algo por el Exactamente, estilo. para usar el olor como un atrayente, entre comillas, sexual hacia el sexo opuesto, hacia el género opuesto. El sígueme. Algo así. En el segmento Café y Tertulia nos acompaña el biólogo Víctor Seco. Víctor es licenciado en Biología por la Universidad de Granada, máster en Biotecnología por la misma universidad y tiene un doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas. Ha hecho varias estancias en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en el Reino Unido y trabajó en su tesis de doctorado en la variabilidad clonal de Trypanosoma cruzi, un parásito tropical. Actualmente es docente investigador de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenido, Víctor, a compartir este espacio. Muchas gracias, buenos días. Quisiéramos empezar por el principio. Cuéntanos en qué momento es que sientes una inclinación hacia la biología. ¿Por qué es que te decides seguir esta carrera? ¿De pronto tuviste algún recuerdo de la infancia que te llevó a inclinarte hacia esta rama? Sí, claro, quizá no tuve un momento que me cambió la vida, sino que viene quizá un poco innato, porque sí recuerdo desde pequeño que lo que más me gustaban era el reino animal, insectos. Ya en el colegio siempre lo que más me ha gustado han sido las naturales. Quizás sí ha habido una persona, un profesor, su propio nombre ya da una idea un poco de que es de la vieja escuela, se llamaba Carmelo. Y bueno, utilizaba pues eso, metodología de la vieja escuela como el lanzamiento de tiza para callar a los más relajosos. Pero bueno, la verdad que fue un gran hombre que sí conseguía transmitir con pasión todo el conocimiento de ciencias de la vida. Y bueno, lo tuve pues eso cuando tenía unos 6 o 7 años y ahí ya me gustaba. Eso te marcó, podría y decir. creo que eso sí me pudo marcar, la verdad. Sí. Bueno, entraste a estudiar biología y luego te especializaste o seguiste la maestría en biotecnología, ¿no? ¿Tienes una inclinación hacia la parte un poco más aplicada de las ciencias biológicas? Sí, quizás sí. Me gusta, bueno, la parte básica de la biología, darle un enfoque aplicado, ¿no? Uh-huh. Quizá darle alguna utilidad, pues es lo que más me llama. Esa curiosidad de por qué funcionan ciertos mecanismos y luego poder aplicar algún uso biotecnológico, sí. Y en tu tesis de doctorado trabajaste con parásitos, ¿cierto? Con Trypanosoma cruzi específicamente. Sí. ¿Por qué esta inclinación a trabajar con parásitos? ¿O fue más bien algo circunstancial? Bueno, dentro de la biotecnología, la biología molecular, como digo, es quizá así lo más básico dentro del funcionamiento de los microorganismos, ¿no? Cómo funcionan, por qué funcionan de aquella manera. Y bueno, los parásitos me parece un organismo muy interesante cuando a alguien le interesa, pues precisamente eso, la biología molecular, porque si uno se fija en los parásitos, pues son capaces de llevar a cabo infecciones en 4 tipos de hospedadores distintos, resistir respuestas inmunes, pasar por heces, por la boca, por pulmones, Entonces, bueno, lo que son capaces de desarrollar hace que sea bien interesante su estudio molecular, aparte de la repercusión que puede tener algún hallazgo, ¿no? A nivel médico, ¿no? Algún hallazgo molecular que te pueda permitir paliar un poco todas las consecuencias de las enfermedades parasitarias. Entonces estás
primeramente enfocado en la parte molecular y los parásitos como organismos de estudio, como un grupo modelo. Claro, exacto, porque muchas de las técnicas y conocimientos de biología molecular son muy extrapolables, ¿no? Lógico que cada organismo es un mundo, cada parásito ya es un mundo, pero lo que uno aprende, la verdad que, bueno, poniéndose al día en la literatura de cómo funciona el organismo, puedes aplicar muchas de estas técnicas y conocimientos, y eso sí me gusta de la biología molecular, ¿no? Que te da una visión un poco global de todo. ¿Qué pudiste abstraer o qué pudiste aprender de este parásito que es más tropical? Sí, claro, ¿no? De hecho es endémico de América Latina, ¿no? Ya que su vector es endémico de aquí, el vector que lo transmite, pues él es endémico de acá. Bueno, una de las cosas que he podido aprender es en lo que se ha centrado mis estudios, es que, bueno, que uno ve los parásitos, los ve al microscopio, lógicamente, no son visibles así como así, por lo menos este parásito Trypanosoma cruzi, y le parecen todos iguales, y lo cierto es que no lo son, igual que las personas, cada uno somos distintos, pero somos iguales, pues a los parásitos les pasa un poco eso, que son un poco distintos todos, y eso es un poco la clave de su éxito también, porque si todos fueran iguales, el sistema inmune es capaz de detectar a uno y ya los detecta a todos, podría aniquilar a toda la población. Pues una clave del éxito de su supervivencia es que consiguen desarrollar un abrigo de antígenos que varía en cada uno de ellos, o por lo menos eso dicen nuestros estudios preliminares, que todavía tienen mucho recorrido. Pero bueno, es algo que se ha visto ya, por ejemplo, en el cáncer. Las células del cáncer no todas son iguales, por eso a veces cuando hay un tratamiento también de quimioterapia y demás, algunas resisten, producen metástasis, porque bueno, pues hay variabilidad, ¿no? Esto es algo que se está empezando a ver, que hay variabilidad celular dentro de poblaciones que hasta ahora creíamos que eran muy homogéneas. Víctor, sabemos que el Trypanosoma cruzi es el parásito causante del mal de Chagas, ¿verdad? Así es. ¿Nos podrías contar un poco cómo es el ciclo de este parásito dentro del vertebrado? ¿Qué causa, qué efectos patógenos hace sobre los órganos? ¿Nos podrías contar? Claro. De hecho, voy a empezar, si me permites, incluso por cómo llega, porque uno puede pensar que llega por la picadura del insecto vector, que son triatominos, una especie de chinches, y en realidad no es a través de la picadura, sino que esta chinche, cuando le pica al hospedador, pues es hematófaga, se hincha de sangre y tiende a defecar sobre el hospedador, y es cuando nos rascamos, en esas heces es donde está el parásito, y es cuando nos rascamos, cuando esas heces con el parásito entran al torrente sanguíneo y empiezan a infectar. Entonces este parásito tiene cierto tropismo por diferentes tejidos, tiene cierta afinidad, y dependiendo de la cepa de parásito hay variabilidad, dependiendo de la región de Latinoamérica, pues se ha visto que bueno, las cepas de Brasil pueden tener más afinidad por el corazón y suelen afectar a células del corazón, o pueden afectar a células del colon. El caso que bueno, empiezan como si fuera un espermatozoide y un óvulo, llega un parásito que es flagelado, penetra dentro de una célula, dentro de ella pierde ese flagelo, se multiplica y de donde entró uno salen cientos de parásitos que van a repetir ese ciclo, de manera que van destruyendo células a su paso y claro, pues dependiendo del tejido que afecte, pues puede producir cardiomegalia, megacolon, varias afecciones que no son letales al 100%, pero lógicamente sí muere mucha gente por esta enfermedad de Chagas, ¿no? A día de hoy todavía es un problema. Y una vez que está el parásito dentro de tu cuerpo, ¿se queda ahí de por vida o si tiene cura? La verdad que se queda, si a él le dejan, se queda de por vida, y de hecho lo complicado es que los tratamientos que hay ahora mismo, no hay vacuna, los tratamientos que hay ahora mismo son para lo que se conoce como fase aguda, que es el mes, quizá un mes después de haber contraído la infección por este parásito. Ahí es cuando es efectivo el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que los síntomas que tienes al principio de la infección son muy genéricos, dolor de cabeza, fiebre, entonces nadie cree que tiene ese parásito dentro. ¿Cuándo empiezas a tener problemas? Quizá 10 años después de haber contraído la infección, cuando estás completamente infectado y lleno de parásitos. Y ahí es muy difícil el tratamiento. Entonces ahora mismo hay mucho que hacer aquí porque los fármacos que hay son muy genéricos, un poco inespecíficos, no van justo al parásito, a veces tienen síntomas. Pues eso, además es costoso el tratamiento, por lo costoso que es y por las regiones en las que afecta, que mucha gente no tiene los recursos, no pueden completar el tratamiento. Bueno, es complicado, la verdad, a día de hoy.
¿Ahora estás trabajando en esta misma área con parásitos en aspectos moleculares o en qué área de la investigación estás enfocado? Pues sí, me mantengo con parásitos en aspectos moleculares, me mantengo con cruzi, entre otros. Ahora mismo estamos en la región de Manabí, queriendo determinar un poco cuánta presencia hay de Trypanosoma cruzi, empezando por reservorios como son los perros. ¿Cuál es el peligro? Pues que uno tiene un perro que está mucho más expuesto a las picaduras de insectos porque viven más al aire libre y lo tenemos al lado todo el tiempo. Entonces, bueno, si el perro contrae la infección de Trypanosoma cruzi, es un riesgo que las personas estén al lado del perro, que puedan acabar contrayendo la infección cuando un teatomino pica al perro y después nos pica a nosotros. Entonces, bueno, estamos queriendo ver un poco la prevalencia de Trypanosoma cruzi en estos reservorios domésticos y también queremos seguir en el estudio viendo también en vectores, en el teatomino y si podemos en personas. Todo esto, de hecho, es un proyecto con la Universidad Central que es dirigido por el doctor Ángel Guevara. Y aparte, pues estamos queriendo desarrollar otro proyecto con Ascaris lumbricoides, que es un helminto intestinal que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, lo curioso de este parásito es que es intestinal, pero tiene una fase larvaria que pasa por los pulmones, causando cierto daño en los pulmones. Entonces, lo que queremos determinar es la relación o cómo incide la presencia de este parásito cuando pasa por los pulmones con otras infecciones respiratorias. Queremos ver, causadas por esas infecciones respiratorias, suelen ser causadas por virus y bacterias, pues creemos que, nuestra hipótesis que queremos demostrarnos si es cierta, es si este parásito, esta larva, al pasar por el pulmón, hace que el pulmón sea más colonizable para esas bacterias o virus. Uno se vuelve más susceptible a tener este tipo de infecciones. Y es un estudio que queremos hacer sobre niños de 0 a 2 años incluso, ¿no? Ya tenemos las muestras, ya hay que... ¿En Manabí también? No, es en Quirindé. Las muestras han sido tomadas en un hospital de Quirindé, que se ha hecho el seguimiento de los niños y ahora nos toca hacer el análisis molecular para ver si hay presencia de lumbricoides y relacionarlo con la presencia de patógenos respiratorios, que son muy comunes también. Qué interesante. Ha sido comprobado ya que los parásitos modifican los microorganismos que están dentro de un individuo. O sea, ha sido comprobado ya en el intestino. Entonces supongo que van a tener resultados muy prometedores también con el análisis que van a hacer de los pulmones, ¿no? Y ojalá, sí tenemos fe en ello, ¿no? Todas las sospechas apuntan a que algo debe pasar ahí. Qué interesante también que tu investigación, la que estás desarrollando acá en Ecuador, esté enfocado a resolver problemas de la población, ¿no? A largo plazo, obviamente. Este tipo de soluciones no son no se consiguen en 1 año ni en 2, ¿no? Claro. Es de largo aliento. Claro. ¿Cómo ha sido el cambio de trabajar en tu natal España y ahora en Ecuador? Pues en líneas generales muy positivo, cierto que bueno, es distinto, a pesar de que la lengua es la misma, pues las culturas son distintas. Pero no las expresiones idiomáticas, ¿no? Bueno, algunas. De pronto te has visto en alguna situación donde no comprendes bien alguna frase, alguna expresión idiomática típica de acá. O sea, me habían un poco preparado ya antes de venir, algún compañero. Pero bueno, ahora no recuerdo alguna expresión. Ya venía medio preparado, la verdad, porque había visitado el país alguna vez antes de venir a trabajar y medio preparado venía. No ha habido así un choque en ese tema lingüístico muy grande. Bueno, entonces ahí podemos hacer un pequeño enlace hacia una pregunta ligeramente personal. ¿Cuál fue el motivo por el que estás acá, en Ecuador? Bueno, los oyentes no pueden ver ahorita a Víctor, pero se acaba de sonrojar. Tiene que ver con la noticia de las neuronas y la atracción sexual. Sí, puede que sí. Ese olorcito. Fui siguiendo ese olorcito y bueno, aquí ha acabado. Sí, bueno, mi pareja es de aquí, es ecuatoriana y nos conocimos ella haciendo sus estudios allá en España y bueno, estamos aquí ahora aprovechando también la oportunidad que se da aquí en Ecuador, ¿no? Porque para los jóvenes científicos es difícil empezar en España. Lo bueno de aquí, lo que valoro mucho y estoy muy agradecido, es la oportunidad que le dan a uno de iniciar investigaciones, de dar clases, le dan bastante poder, algo que allá cuesta más, está más enquistado todo y bueno, pues sí se agradece, ¿no? La verdad. Claro, aquí está todo por desarrollar, ¿no? Es un campo virgen en muchas áreas y es un campo muy fértil en todas. Así creemos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, qué buen fichaje que hizo esta compañera ecuatoriana. ¿Con qué situaciones sorprendentes te has encontrado en Ecuador? Fuera ya del ámbito netamente científico, laboral, en el académico. ¿Con qué situaciones, por ejemplo, en qué situaciones te has sentido sorprendido
que probablemente no te podrías haber encontrado en España? Pues no llevo mucho tiempo acá, llevo menos de un año, pero sí he tenido un par de ocasiones. Una que no se me olvida en la vida, el 16 de abril de 2016, vaya, los ecuatorianos lo vamos a recordar. Sí, es una fecha inolvidable, ¿no? Además, hay que mencionar que Víctor estuvo en Manabí en el momento del terremoto. Sí, justo estábamos en Puerto Viejo y la verdad que se sintió bien fuerte allá. Tuvimos suerte porque 5 minutos antes del terremoto estábamos en el centro, que fue zona bastante afectada. Conseguimos justo salir y justo nos pilló en zona más segura y bueno, nos pilló a todos, no solo a mí, y pues eso, totalmente desprevenidos, que no nos creíamos que estaba pasando ahí, ¿no? Esa sí fue una buena. Otra buena experiencia quizá es un ceviche no tan bueno que me tomé, que me hizo tener... No tan higiénico. No tan higiénico. Me hizo tener contacto con entamueva histolítica. Bueno, gracias a ese ceviche probablemente ya colonizaste o terminaste de colonizar con los microorganismos típicos autóctonos ecuatorianos. Me han hecho más fuerte. Sí, seguro. Así es. Bueno, mencionabas que ahora estás trabajando entonces con la prevalencia de tripanosoma en Manabí, ¿sí? Y que estabas colaborando con la Universidad Central también en este proyecto. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de esta investigación? Bueno, es conocer realmente el estado epidemiológico de esta enfermedad de Chagas y de la presencia del parásito, la prevalencia, ¿no? Sí hay estudios previos, pero bueno, nunca se ha hecho aquí en Ecuador ver el reservorio doméstico, pues sí queremos ver ese primer dato, porque bueno, actualmente la OMS declaró en 2015 que la incidencia aquí en Ecuador es como de 14 de cada 100.000 personas por lo menos tienen cero prevalencia de Trypanosoma cruzi. Entonces, o sea, es decir que el parásito está en la sangre. El parásito está en la sangre, si hay anticuerpos es que el parásito está por ahí. Entonces, bueno, pues con esa realidad queremos ver realmente el entorno, cómo podemos cortar esto, ¿no? Y una de las medidas puede ser saber el estado epidemiológico de los reservorios domésticos y demás. ¿Están enfocados en el área rural de Manabí? Exacto, el área rural, por la zona de Calderón, en mi alrededor, pequeños pueblos, zonas rurales, que es donde predomina el triatomino. Solo vamos detrás del triatomino, ¿no? Donde hay triatomino, pues por ahí es por donde puede haber mal de Chagas. ¿Y ustedes dónde colectan los triatominos? ¿Qué hábitats ustedes saben que habitan estos animales? La verdad que todavía no nos estamos centrando tanto en triatominos. Sabemos que hay en reportes y demás, y vamos a esas localidades, y si la gente nos dice, mire, aquí tengo triatominos debajo de este nido de gallinas, pues levantamos y cogemos los triatominos. Ahora mismo el objetivo todavía no está siendo la colecta de triatominos, estamos con la fase de los perros, pero bueno, sí tenemos que indagar y mejorar en esta fase, que será como una fase 2, ¿no?, del proyecto. ¿Y han pensado también en hacer estudios en los reservorios silvestres? Claro, ahora mismo estamos en los domésticos, sí nos gustaría hacer sería otro proyecto distinto, mucho más, pues eso, más silvestre, ¿no? Más requiere el muestreo sería mucho más duro, pero sí sería muy interesante, que también hay ya reportes, pero esto, pues, cuanto más haya, más refleja la realidad, ¿no? ¿El escenario con el que se encontraron ahora en este estudio que están llevando a cabo en Manabí fue modificado por el terremoto? ¿Ha habido cambios en cómo está el escenario, cómo está la población de estudio? La verdad que creo que no, porque las zonas rurales no han sido tan afectadas, por lo menos las que estamos mostrando de Manabí, han sido más la ciudad, Puerto Viejo y demás. Bueno, alguna casa sí se ha podido caer y esta gente está más expuesta a la presencia de triatominos. Entonces algo sí puede afectar. Donde seguro que ha afectado el terremoto es en tema de arbovirus y demás, que ahí sí que la gente ha sido pues eso, mucho más accesible para mosquitos vectores. Tema de triatominos, como están tan en áreas rurales y las edificaciones allá son como más antisísmicas, ¿no? Porque son más flexibles, de caña y demás, tanta incidencia quizá no ha tenido aquí en este tema. Arbovirus sí sería un estudio de incidencia de terremoto y arbovirus. El antes y el después. Claro, ahí sí sería seguro que ha aumentado, eso creo por lo menos. Interesante. ¿Cuál es arbovirus? ¿Especialmente el dengue? Claro, dengue, chikungunya, Zika, sí creemos que ha podido tener algún brote en poblaciones afectadas por el terremoto. Sí sería interesante también desarrollar algún tipo de estudio ahí. Sí, seguro, se cambió el panorama.
Tú estuviste primero, antes de estar en una universidad internacional, estuviste en una universidad pública, ¿no es cierto? En alguna provincia de nuestra costa ecuatoriana. Sí. ¿Cómo fue el cambio de estar trabajando, después de venir de España, estar trabajando en una universidad pública y luego ahora en una privada? ¿Cómo ha sido ese cambio de escenario laboral, ese cambio académico también? Pues ha sido como la noche y el día, ¿no? La verdad que sí fue dura la experiencia en la universidad pública. La verdad que el terremoto no ayudó, fue una zona afectada por el terremoto y fue justo cuando llegamos y bueno, pues se quedó medio desarmada la universidad, pero había bastante desorganización, tanto administrativa, un poco académica también. Nos contrataron también queriendo que investigáramos, pero no nos daban ni los medios ni el tiempo, nos cargaron a horas. La verdad que sí fue bastante duro y en cambio ahora pues sí estamos en un ambiente en el que, bueno, pues sí se respeta pues que queramos investigar. De hecho es lo que nos fomenta, nos dan el tiempo, los medios, también damos clases y nos encanta esa dualidad, pero la verdad que el cambio ha sido para bien, sí, bastante distinto. De pronto podrías tener una lista de recomendaciones, no te lo vamos a pedir ahora, ¿no? Pero una lista de recomendaciones en aspectos que podríamos mejorar de pronto en la universidad pública en general, ¿no? Quizá menos papeleo. Yo perdí horas rellenando papeles como para demostrar que estaba haciendo mi trabajo. Siempre tenía que estar rellenando papeles. Cuando no podías hacer tu trabajo por rellenar papeles. Mi trabajo era rellenar papeles. Creo que gasté en 5 meses 1.500 hojas de... ¡Wow! Pobres árboles, ¿no? Pobres árboles. Impacto ambiental. Exacto, tenaz. El impacto ambiental fue desastroso. Entonces sí creo que hay que mejorar un poco esta dinámica y no estar tratando siempre de demostrar que eres inocente, ¿no? Pero bueno. Creo que no lo podías haber dicho de mejor manera, ¿no? Así fue un poco, sí. Lamentablemente. Hay aspectos probablemente que tú te encontraste en el día a día del quehacer científico cuando estabas haciendo tu posgrado. ¿Hay algunos de estos elementos externos de la ciencia que ahora has encontrado también acá en Ecuador que ayudan y a veces no ayudan a desarrollar ciencia aquí? ¿El tema administrativo te refieres? Por ejemplo, o cosas alrededor de la cultura. Todavía no se le da el valor que tiene a la ciencia aquí. También del país que yo vengo tampoco se valora como se debe, quizás. Todavía está un poco subestimada aquí y además el potencial que tiene una tierra como Ecuador, que tiene climas únicos para hacer estudios únicos en el mundo, pues yo creo que todavía hay que darle el valor que se merece. Pero bueno, está todo por hacer, es lo bueno y lo malo y bueno, pues a veces es verdad que lo administrativo no ayuda. No sé en qué país pueda ser, yo todavía no he estado en ese país, pero si el tema administrativo siempre entorpece un poquito, bueno, pues poco a poco yo creo que irá avanzando todo y confiemos en que sí, porque aquí hay mucho potencial, creo yo, ¿no? Tú mencionaste una parte, un punto bien importante. Todavía no se le da la importancia que debería tener, ¿no? Tal vez cuando en el Ecuador seamos conscientes de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es el camino hacia el desarrollo y no el extractivismo, por ejemplo, de recursos naturales, ahí realmente vamos a poder dar un salto cualitativo. Seguro. Pero lamentablemente eso tiene que ver con la visión política, ¿no? También. Así es. Totalmente, la política es quien decide los presupuestos del Estado, si te cobran IVA en la investigación, si no te cobran, cosas así. Sí, bueno, ese es un tema del que podemos hablar con otro café o tal vez con alguna bebida espirituosa también. Bueno, finalmente queremos agradecer a Víctor por acompañarnos en el segmento Café y Tertulia de este programa y queremos también comprometerte para ver si nos acompañas en otra ocasión, si nos cuentas de los resultados que vas a obtener en el proyecto que están desarrollando en Manaví. Pues ojalá que sí, muchas gracias, así que ha sido un placer para mí estar con usted. Ha sido un placer tenerte también aquí, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Bienvenidos a Científicos en el Ecuador, un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador.
Hola amigos y amigas de Humanos y otros bichos, gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Esteban Fernández, yo soy español, más concretamente gallego. Soy investigador en microbiología, llevo ya algunos años en este campo. Yo estudié bioquímica y luego me hice un doctorado en Madrid, en la Autónoma de Madrid. De ahí salté a los Estados Unidos, estuve 5 años en la Universidad de Michigan y volví a mi tierra, Galicia, y estuve trabajando 5 años como investigador, hasta que encontré una oferta que venía del Ecuador, una oferta muy atractiva. Es muy curioso porque a mí nunca se me hubiera ocurrido venir a hacer ciencia al Ecuador, pero bueno, este programa era un programa ambicioso, era un programa que prometía mucho y entonces pues me embarqué en este programa. Para mí llegar al Ecuador era pues aterrizar en un mundo un poco distinto al que yo conocía, es decir, yo me había movido pues por países europeos, había estado en Inglaterra, en Alemania, trabajando, también en Estados Unidos. Cuando llegué aquí me di cuenta que había muchas cosas por hacer, ¿no? Es un país que en determinado tipo de cosas, los que venimos de fuera nos damos cuenta de lo que podemos aportar, ¿no? Quizás lo que más me sorprendió cuando aterricé en el Ecuador fue algunos procesos como de contratación, como por ejemplo el de la central, que me resultaba extraño que se ofertaran plazas pues un domingo cualquiera en el periódico El Comercio y bueno, pues yo me presenté 2 veces, no pude ser contratado pues porque los procesos eran complicados. Eso me resultó curioso, es decir, una institución cuando contrata a gente lo que le interesa es que contratar a los mejores, no que se pierdan candidatos en los procesos, ¿no? Eso me resultó inverosímil. Creo que el Ecuador, como todos los países, tiene oportunidades para la ciencia. Es decir, la ciencia, si hay financiación y hay libertad e independencia para los investigadores, la ciencia se puede desarrollar. Es decir, subrayo esto porque es muy importante para el desarrollo de la ciencia que los investigadores tengan autonomía operativa, es decir, que tomen decisiones según, para y por el conocimiento que ellos tienen. O sea, los gestores pueden de alguna manera gestionar, pero no influir o no tomar decisiones que no les competen, que no son decisiones técnicas, ¿no? Entonces, la ciencia debería de estar, digamos, dirigida por científicos. Los gestores deberían digamos, estar como personal de apoyo. Eso es una de las cosas que yo creo que si se logra hacer en el Ecuador, la ciencia despegará. A mí me gustaría poner al Ecuador en los circuitos internacionales, obviamente. Entonces, para eso, lo primero que tiene que hacer los ecuatorianos y la ciencia ecuatoriana es creerse que en Ecuador se está en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros se está haciendo en distintos laboratorios en todo el país distintos proyectos. Bueno, pues esos proyectos son proyectos que están jugando a nivel internacional. Esos proyectos lo que tienen es que tener además continuidad en el tiempo. La ciencia es como un árbol que tiene sus raíces. Nosotros tenemos que saber cuáles son las nuestras. Ha habido mucha investigación en el Ecuador, mucha investigación que no se conoce. Desde la quina al descubrimiento de la sal yodada, desde, por ejemplo, el descubrimiento de la selección natural en las Galápagos. Entonces, nosotros, como comunidad, tenemos mucho que aportar y tenemos que ser conscientes de que podemos hacerlo. Hay una pregunta sorpresa dentro de esta sección que es si he padecido alguna enfermedad zoonótica. ¿Alguna enfermedad zoonótica? Sí, yo de pequeño tenía lombrices. Era un niño que jugaba muchísimo en la tierra y entonces rechinaba, sí, también los piojos. También tuve. Lo que pasa es que tuve poco, es decir, tuve solamente una vez. Porque la generación mira, me dice aquí Ana, que es la azafata oculta, que los piojos no es una enfermedad zoonótica. Bueno, pues no lo sabía.
Pero bueno, sí, es curioso porque, por ejemplo, respecto a los piojos, mis hijos han sufrido bastante más piojos que yo cuando era pequeño. Pero es que las madres, cuando yo era pequeño, eran mucho más obsesivas de la limpieza, y entonces cuando uno tenía piojos todo el mundo se pasaban un mes tratándote, y entonces solamente los tuve una vez. Y de zoonótica tuve las lombrices intestinales de pequeño, esos zoonosis, ¿no? Pues tuve lombrices intestinales. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. ¿Qué iba a decir? Ahora vamos con el segmento más divertido del programa, Ciencia Extravagante, a cargo de Verónica. Bienvenidos radioescuchas a este su espacio Ciencia Extravagante. Este espacio está dedicado a las anécdotas y situaciones extremas que les ha ocurrido a investigadores y científicos mientras desempeñaban su trabajo en el mundo de la ciencia. El título de hoy de nuestra historia se llama Premio Charles Darwin. Bueno, hay ocasiones que nos hacemos acreedores a premios, los cuales no nos hacen sentirnos orgullosos. La siguiente historia trata de una estudiante de maestría en su fase de tesis. Ella se encontraba estudiando la biodiversidad de una familia de escarabajos en un bosque perteneciente a la universidad donde estudiaba. Debía muestrearlos cada semana durante un año, usando técnicas diurnas y nocturnas. Para capturarlos durante la noche, ella colocaba trampas de luz que funcionaban con baterías. Ella acudía al campo todos los lunes y para alistar su material y cargar las baterías iba los domingos al laboratorio. Usualmente ese día no iba nadie, ni estudiantes, ni sus compañeros, peor su orientador. Uno de aquellos domingos, nuestra protagonista dejó cargando las baterías y salió a almorzar. Y cuando regresó, ¡oh sorpresa!, había un mensaje en el pizarrón para ella que decía: no cargue las baterías cerca de las muestras con alcohol. Premio Charles Darwin. Pero hagamos un paréntesis para explicar lo que significa el Premio Charles Darwin. Pues consiste en premiar las muertes más absurdas ocurridas durante el año y se basa en la teoría de la selección natural de Darwin, donde se considera que la humanidad mejora genéticamente cuando ciertas personas sufren accidentes, muertes o esterilizaciones por un error absurdo o un descuido propio. Digamos que es un galardón a la estupidez humana. Cerramos paréntesis y continuamos con la historia. Entonces, ella recién se percató que las baterías que se encontraba cargando estaban justo junto a las muestras de alcohol. Si hubiese saltado una chispa o se calentaba el alcohol, pues todo el laboratorio se hubiese incendiado. Por suerte, esto no sucedió porque su orientador tuvo un presentimiento o una voz interna que le decía que vaya al laboratorio. Así que fue vencido por la fuerza de aquella voz y se percató del hecho. Desconectó las baterías y escribió el mensaje en el pizarrón y se fue. Al día siguiente, después del trabajo de campo, nuestra protagonista recibió un fuerte regaño de su orientador que la hizo reflexionar y desde ese momento tomó mayores precauciones al recargar estas baterías, porque realmente no quería estar en la lista de esos ganadores de dicho premio. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Es un placer compartir con ustedes nuevamente en este su espacio Ciencia Extravagante. Ya está en una nueva entrega. Mi nombre es Verónica Espinosa y un excelente día y resto de fin de semana. Bueno, nuevamente antes de despedirme, quiero recordarles sobre la exposición de bioarte y turismo que se realizará el día 9 de febrero de 10 a 17 horas en la carrera de Turismo Histórico-Cultural de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en las calles Fernando Santillán y Avenida La Gasca. Las temáticas a tratarse son biodiversidad, ecosistemas del Ecuador e impactos ambientales del turismo. No se pierdan esta oportunidad de conocer sobre estos temas muy interesantes. Me despido, mi nombre es Sandra Enríquez. Hasta la próxima semana.
Antes de despedirnos, quisiera hacer un pequeño comentario acerca de los premios Charles Darwin. Lastimosamente, los políticos no trabajan en ciencia, porque si no, ahí es donde pasaría muchos de estos accidentes y ahí sí que tendría mucho más razón de ser el premio, ¿no? Ahí ganaría la humanidad, Alfonso. Por supuesto, ahí ganaría la humanidad, por eso a eso me refería, ¿no? Ojalá que se reduzca la variabilidad genética en ese campo, en ese grupo. No es más por hoy. Les agradecemos por acompañarnos en esta emisión de Humanos y otros bichos. Los esperamos el siguiente viernes de 10 a 11 para seguir compartiendo ciencia divertida. Nos vemos el siguiente viernes y que la ciencia triunfe. Lloverá, lloveré, lloveré, lloverá, lloveré, lloveré, lloverá, lloveré, lloverá, lloveré, lloverá, lloveré. Fue de Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.